Buenas tardes a todas, a todos, a todas las personas que nos ven también en este programa, que es uno más de los foros constituyentes. Quisiera saludarlos también desde distintos lugares donde nos estén viendo, darles las gracias también por su paciencia y también las personas que se conectan en Facebook. Quisiera también aprovechar la introducción para nombrar a aquellos que están siempre aportando con nosotros, Movimiento Asamblea Constituyente, las Urracas de Maús, Movimiento Capacitación Ciudadana, el Correo del Alba, eh, Asamblea Constituyente, la Coordinadora en Defensa del Maule Sur, la Lista del Pueblo. Bueno, y a todos los vecinos normales que nos acompañan, al Canal 8 de Peñalolén también, y a los que están detrás de toda esta actividad que están con nosotros también. Jaime Parra, Adelchi Santana, agradecerles entonces la participación y presentar a nuestros invitados. Estamos también, eh, bueno, agradecidos, encantados que están acá. Alejandra Arriaza, que nos acompaña, Alejandra Hochsafel y Elías Padilla. El tema nuestro de hoy tiene que ver con la impunidad. Y la pregunta que nos hacemos, ¿impunidad hasta cuándo? Y esto tiene que ver también con un análisis que estamos generando de esta conversación, de esta reflexión, y ver las características de este concepto y cuáles son los contextos históricos y los procesos que tienen que ver con el mismo, con la impunidad. Así es que otorgamos la palabra entonces, tienen 10 minutos cada uno de los panelistas, partimos con Alejandra Riaza, seguimos con Alejandra y continuamos con Elías. Eh, Eso por el momento, así es que adelante por favor, eh, compañera Alejandra. Gracias, Cristian. Hola, buenas tardes. Gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Este tema que hoy día nos convoca es un tema importante que nos afecta directamente, porque la impunidad significa que no hay una sanción o un castigo para aquel que ha cometido un delito. Eso ya es grave en sí, pero más aún cuando estamos hablando de violación a los derechos humanos. Para el derecho internacional de los derechos humanos, la impunidad significa la imposibilidad de llevar ante la justicia a aquel que ha cometido un delito grave, un crimen de lesa humanidad que nos afecta a todos. ¿Y por qué se tiene que llevar a este victimario ante la justicia? Porque es necesario que se le aplique una sanción, una pena, un castigo que sea adecuado y racional al daño que ha causado. El objetivo de la pena siempre tiene dos efectos. Uno, que es castigar a aquel que comete el delito, y por otro, disuadir al resto de la sociedad. Es por eso que en las sociedades en que existe un alto nivel de impunidad, la posibilidad de que se vuelvan a cometer crímenes es muy alta también. Y a diferencia, cuando el nivel de impunidad es bajo, la posibilidad de repetición también disminuye considerablemente. El Estado tiene varias obligaciones que ha asumido con sus ciudadanos, pero también con la comunidad internacional. Todos los estados tienen el deber de investigar, sancionar, reparar y comprometerse con garantías de no repetición para que no se vuelvan a suceder crímenes contra la humanidad. Y esto es así de importante, porque cuando existe impunidad, el Estado está incumpliendo estos deberes, estos compromisos que tiene. Y por lo tanto, la posibilidad de repetición es latente y lo hemos vivido. ¿Cuánto sabemos de eso nosotros acá en Chile? Debemos recordar que en el tiempo de la dictadura cívico-militar, ya 49 años han sucedido y la impunidad está vigente, se pasea por nuestra sociedad. Son muchísimas las causas que existen hasta el día de hoy en las cuales no hay una condena, en las cuales los familiares no conocen la verdad, no saben qué sucedió con sus familiares que fueron detenidos desaparecidos. Muchas familias aún están exigiendo justicia y buscando la verdad.
Lo mismo ha sucedido con causas de ejecutados políticos y de personas que sobrevivieron a la tortura. Son muchísimas las causas que están vigentes aún en nuestros tribunales de justicia, con un sistema antiguo, que era el que estaba vigente en aquella época, pero que claramente no ha estado a la altura de lo que la sociedad requiere, puesto que a la fecha seguimos con causas pendientes. Y lo que es más grave aún, en aquellos casos en que se ha logrado conocer la verdad y se está aplicando una pena, muchas veces esta pena es muy inferior a lo que corresponde de acuerdo al ordenamiento internacional, porque los tribunales de justicia están aplicando la media prescripción y con ello bajan considerablemente las penas. Y por lo tanto, muchos victimarios, en definitiva, no cumplen las penas como correspondería. El paso del tiempo solo beneficia a la impunidad, porque nos encontramos con muchos casos de los cuales las víctimas ya han fallecido y por lo tanto sus procesos no logran lo más importante que es en una reparación en la víctima, que es conocer la verdad y que exista justicia. En otros casos son los victimarios los que han fallecido y por lo tanto las causas se archivan por sobreseimiento por causa de muerte. Por lo tanto, en ese ámbito, en materia penal, nuestro país está al debe. Ha sido demasiado lenta la justicia, no se ha puesto la necesidad imperiosa de incrementar todos los medios posibles para encontrar la verdad y hacer justicia. Y desgraciadamente, estos hechos se han repetido. Con ocasión del estallido social en nuestro país, vemos como nuevamente los tribunales de justicia le han dado la espalda a los ciudadanos. Fueron muchísimos los recursos de amparo y de protección que se presentaron en su minuto, iniciado la represión violenta durante el gobierno de Piñera a las manifestaciones sociales y a la gente que salía a protestarse. Interpusimos muchísimos recursos de amparo y protección que tuvieron el mismo destino que aquellos que tuvieron durante el inicio de la dictadura cívico-militar, es decir, terminaban en el tacho de la basura o sin resultado alguno, con lo cual se siguieron cometiendo nuevos crímenes. Son muchísimos los crímenes que hoy día estamos llevando adelante frente a la justicia y que no tienen respuesta. El Ministerio Público dio a conocer una cifra que es alarmante. Entre el 18 de octubre del año 2019 y el 31 de marzo de 2020, se habían ingresado ante el Ministerio Público 8.510 causas por violación a los derechos humanos. Los delitos son de distinta naturaleza. Hay muertes, homicidio, hay lesiones graves, hay lesiones menos graves, hay mutilaciones, hay delitos de violación, abuso sexual, apremios ilegítimos, en fin, los delitos más terribles que pudiésemos conocer en nuestro país se suscitaron durante ese periodo. Y sin embargo, la actitud de los tribunales de justicia, como señalaba, fue muy lenta, no estuvo a la altura, pese a que tenemos una historia reciente que nos indicaba cómo debería actuar el Estado para prevenir dichas situaciones. Sebastián Piñera, el día 20 de octubre, declaró estar en guerra frente a un enemigo poderoso, y con ello se dio carta abierta a toda la represión que hemos vivido. El director general de Carabineros le habló a sus tropas, y se filtró ese audio, y ustedes recordarán, donde decía que ninguno de sus funcionarios iba a ser dado de baja o sancionado. Con eso se garantizó la impunidad. De estas causas que yo les señalaba, que se iniciaron, que son más de 8.000, en ese periodo, claramente esas causas se incrementaron la cifra. Muchas de ellas se archivaron, se cerraron por incapacidad, porque no habían recursos, porque nuevamente a las víctimas se les traslada la responsabilidad de ser ellos quienes tienen que aportar prueba o estar solicitando diligencia, siendo que es un deber del Estado directamente. Muchas causas se han archivado sin saber qué sucedió, quién era el responsable. Y otras tantas estamos todavía en juicio. De este universo de causas que mencionaba, hay solo 14 condenas en nuestro país hasta el día de hoy. 14. Es un número bajísimo. Y las penas que se han aplicado también son muy bajas para los crímenes que se han cometido.
La pena más alta que llevamos hasta el día de hoy es la condena que se le dictó contra el ex capitán Maturana, que es quien disparó a la actual senadora Fabiola Campillay. El Tribunal Oral Penal de San Bernardo aplicó una pena de 12 años más 133 días de privación de libertad para este funcionario. Pero aún esa causa no está firme, no está ejecutoriada. Por lo tanto, ese victimario aún está en su casa, puesto que la defensa recurrió de nulidad y estamos a la espera de qué va a resolver la Corte Suprema. Y ese hecho es gravísimo, porque deja abierta la posibilidad de que el resto de otros casos, en los cuales la prueba ha sido mucho más difícil de reunir, no tengan condena. ¿Y por qué digo que ha sido difícil reunir la prueba? Porque nos hemos enfrentado nuevamente a los pactos de silencio por parte de las Fuerzas Armadas y de orden. Ellos no aportan la información requerida, no entregan los antecedentes. Las cámaras corporales que en algún minuto se les compraron para los efectos de precisamente poder registrar cómo llevaban a cabo ellos sus procedimientos para restablecer supuestamente el orden, desaparecen, se pierden, no son puestas a disposición de la justicia. Y por lo tanto, prueba que podría ser indispensable para esclarecer los hechos, desaparece. Y todo esto en el amparo de la protección que se le está dando, mediado además por los medios de comunicación, que ha sido un eco resonante para avalar la impunidad, porque se ha criminalizado la protesta social y se han minimizado estos crímenes que son atroces. Existen otros casos terribles, como el caso Kaiser, en el cual mueren 5 personas al interior de una empresa en un contexto de un saqueo, en la cual se incendia. Esa causa lleva 3 años de investigación y a la fecha no sabemos quién inició el incendio, cómo llegan las personas al interior de esa fábrica, quién los golpeó, quién les disparó, puesto que uno de los cuerpos tenía una bala alojada en su tobillo. Los otros cuerpos tienen signos de haber sido golpeados. Incluso tienen orificios que el Servicio Médico Legal no ha explicado. Y a la fecha no conocemos qué sucedió en ese caso. Las cámaras nuevamente se han perdido. No solamente las cámaras de los funcionarios que ingresaron al lugar, sino que también las cámaras de la empresa. Había más de 20 cámaras y todas ellas desaparecieron con posterioridad al incendio. El jefe de seguridad señaló habérselas entregado a su superior, más la empresa nunca la entregó al Ministerio Público y esa investigación ahí está, dando vueltas. Hemos pedido diligencia a través de la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos y esa diligencia aún no llega al resultado y las diligencias se decretaron hace 1 año y medio atrás. ¿Por qué? Porque señalan que están sobrepasados. Sobrepasados porque es la misma brigada investigadora que está llevando a cabo investigaciones de crímenes perpetrados durante la dictadura cívico-militar y también estos crímenes cometidos durante el estallido social. Es decir, el personal, según ellos, no da abasto, pero el gobierno tampoco adopta medidas para poder dotarlos de mayores recursos humanos, científicos y todo lo que ellos requieran para poder llevar a cabo esta investigación y esclarecer la verdad en el corto tiempo. Dentro de las causas en las cuales hay víctimas, no solamente somos mujeres u hombres las víctimas de este estallido, de esta violencia policial durante el estallido social, sino que también hay muchos niños, niñas y adolescentes. Son más de 800 las víctimas. Y de acuerdo a las cifras entregadas por el propio Ministerio Público, el 40% de esos casos se archivaron, sin resultado alguno. Muchas víctimas señalan que ni siquiera han sido llamados a declarar ante el Ministerio y sus causas se han cerrado. El Servicio Médico Legal tampoco ha llevado a cabo todos los informes pertinentes y hay una tardanza excesiva en las horas para poder periciar a las víctimas. Y eso conlleva también de que cuando ya son periciados, muchas veces todos los signos o señales o rastros que tenían sus cuerpos han desaparecido, porque el paso del tiempo beneficia a la impunidad. Es grave este tema de la impunidad, es importante hablar de él y por eso agradezco esta invitación, porque es un rol que nos corresponde a todos nosotros como sociedad, exigir a nuestro Estado que esté a las alturas, que cumpla con el deber,
de investigar, de juzgar, de reparar a las víctimas y por sobre todo adoptar medidas para que no exista repetición en estos crímenes. Y me voy a quedar hasta aquí, porque si no me voy a pasar del tiempo. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante. Les recuerdo a todos los televidentes, auditores que nos están viendo, escuchando, que vayan anotando sus preguntas para que después al final cada expositor tenga 3 minutos para poder, en términos relativos, por supuesto. Así que les aconsejo ese camino. Seguimos entonces con nuestra segunda Alejandra. Por favor, Hola, buenas Alejandra tardes. Colzafre. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Y bueno, tal como decía Alejandra, el tema de la impunidad se define como la situación en la que una persona que comete un crimen, un acto ilegal o reprochable queda sin castigo por lo hecho. La impunidad en materia de derechos humanos tiene distintas formas de manifestación, que van desde la no investigación de los hechos, la lentitud de los procesos judiciales, medias prescripciones, aplicaciones, condenas, que no se condicen con la gravedad de los hechos investigados y que muchas veces significan, en la práctica concreta, el cumplimiento de las mismas con medidas cautelares, tales como la libertad vigilada, el arresto domiciliario, y cuando se define el cumplimiento de la pena en prisión, esta se cumple en recintos especiales como el penal de Punta Peuco, con una serie de beneficios y comodidades que no tienen otros recintos carcelarios comunes y corrientes. La lentitud y largos procesos judiciales como otra forma de impunidad se traduce muchas veces en lo que se denomina la impunidad biológica, puesto que los acusados de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad fallecen antes incluso de ser sometidos a proceso. La impunidad ha sido siempre por años ejercida. Si pensamos en el caso de Matías Catrileo en el 2008 o en el asesinato de Camilo Catrillanca en el 2018 o el de Macarena Valdés, el dirigente mapuche que murió en circunstancias extrañas, un supuesto suicidio, y ella solo luchaba contra una empresa hidroeléctrica que quería instalarse en el territorio ancestral. Camilo Catrillanca fue asesinado por la espalda, por una bala que impactó directamente en su cabeza. En el caso de él, se alteraron las pruebas, se crearon versiones falsas de los hechos, intentando evadir responsabilidad. Pese a ello, el asesinato del comunero mapuche se convirtió en la primera excepción que empieza a romper con la tradición de la impunidad en Chile. La sentencia condenó a 6 exfuncionarios de Carabineros por homicidio, apremios ilegítimos, obstrucción a la investigación y otros delitos, 3 de los cuales deberán pagar con prisión por disparar sin justificación alguna al joven mapuche y a un adolescente que lo acompañaba cuando iban en un tractor por un camino rural. Por primera vez, un carabinero fue a la cárcel por matar a una persona. Las autoridades no repararon el daño causado y no fueron capaces de ofrecer a la ciudadanía garantías de no repetición. Si nos remontamos después del golpe militar, existieron también miles de campos de concentración y casas de tortura, muerte y exterminio, como la Villa Grimaldi, Irán 3037, Londres 38, Tejas Verde, Estadio Víctor Jara, José Domingo Cañas y tantos otros. Agentes del Estado represivo se especializaron en aplicar sofisticados y brutales métodos de tortura, cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a la dignidad, el cuerpo y la sexualidad de las prisioneras y prisioneros políticos. Los agentes represivos ejecutaron modelos de tormento perversamente estudiados en instituciones internacionales, especializadas en el sometimiento de prisioneros secuestrados, invalidados con aterduras de pies y manos, cubiertas sus cabezas con capuchas o con los ojos vendados, para desorientar y aterrorizar moral y psicológicamente,
poniendo en práctica técnicas de dolorosos tormentos hasta el borde del exterminio, aplicando torturas sexuales de estudiada degradación al ser humano, sin limitarse al adiestramiento de animales para estas agresiones. La violación pasó a ser un arma de guerra para aniquilar la estructura emocional de las personas. Estas prácticas formaban parte de una estrategia planificada y de control de seres humanos por el Estado dictatorial. Violar a una mujer no solo significa transgredir su propio cuerpo, sino que el de toda una comunidad. En los contextos de guerra, violar a una mujer significa violar a su pueblo, a su nación, a una idea, a una cultura. Las mujeres fuimos torturadas, recibimos violencia por ser militantes. Muchas fueron aniquiladas en sus vidas. Otras logramos resistir y sobrevivir. Estamos hoy con ustedes con testimonios vivos, con el orgullo y el sentimiento de que no hemos sido vencidas. La cultura necesita situarnos como víctimas, pero cuando combatimos a nuestros opresores, adquirimos la condición de resistentes. Los delitos de tortura y violencia sexual gozan de impunidad. Y cuando el Estado no reconoce explícitamente estas violaciones graves a los derechos humanos, el mensaje que está dando a las instituciones públicas de defensa, de orden y seguridad es de continuidad. Así lo seguimos viendo durante las movilizaciones estudiantiles, en el caso de niñas y jóvenes detenidas, donde la violencia sexual se dirige contra sus cuerpos y sexualidad, quedando los perpetradores una vez más impunes. Contra la impunidad de los torturadores exigimos la tipificación de los delitos de violencia política sexual en nuestro Código Penal, de manera ajustada a los tratados internacionales de los derechos humanos suscritos por nuestro país. La violencia política sexual que sufrimos debe ser entendida como cualquier acción contra la mujer que conlleve una connotación sexual contraria a la voluntad de nosotras mujeres. Es así que podemos decir, el delito de violencia política sexual incluye las tocaciones de las partes genitales, el interior de los muslos, los pechos, el trasero, así como la introducción vaginal, anal u oral de los dedos, de las manos, objetos, ratas, o el obligar a las secuestradas a relaciones aberrantes con animales. Espera un momentito, ¿eh? Esto último. La violación de las secuestradas por perros conlleva un acto inhumano y degradante de la más alta envergadura, y ha dejado en aquellas y aquellos que lo sufrimos secuelas psicológicas imborrables, lo que ha llevado que muchas de las víctimas recién hoy podamos casi verbalizar lo sucedido. Y también que el Estado debe otorgar asesoría jurídica y defensa legal de forma gratuita a todas las personas que interpongamos querellas por estos delitos ante los tribunales chilenos. Me voy a quedar hasta ahí porque estoy muy... Muchas gracias, Alejandra Holzapfel. Muy importante, así que estamos tomando nota. Continuamos entonces con Elías Padilla en este tema que estamos viendo acerca del carácter que tiene la impunidad. Adelante, Elías, por favor. Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos a todos. Bueno, el tema de la impunidad, como ya lo ha dicho Alejandra Arriaza y Alejandra Holzapfel, tiene múltiples visiones. Yo quiero referirme a dos planos de impunidad. La impunidad de alguna manera jurídica, en el sentido que ya está desarrollado por las dos Alejandras, pero fundamentalmente con respecto a los informes oficiales de violación de los derechos humanos.
Como ustedes saben, el informe Rettig apareció inmediatamente después del término de la dictadura y fue un primer informe donde se dieron cuenta de las más graves violaciones a los derechos humanos, es decir, casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. No obstante esto, la importancia de este informe, hay que señalar que en este primer informe solamente se reconocieron 957 casos de detenidos desaparecidos y el resto de algo así como 2000 y tantos casos fueron casos, digamos, de ejecución política y también violencia. El total de casos finales era algo así como de 2000 y tantos. Eh, y en los siguientes informes se fue develando un poco más las cifras que habían de datos. En el informe del año 1996, de la continuación del informe Rettig, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, se reconoció que la lista o los casos de detenidos desaparecidos eran algo así como sobre 1900 y tantos casos, y mayores casos de ejecutados políticos. Habían 600 casos sin convicción que se fueron despejando, algunos llegaron a ser reconocidos como casos de violación de los derechos humanos. Se planteó una cifra de cerca de 450 casos de violencia política, que gran parte de estos casos corresponde a violación de los derechos humanos, pero al no tener mayor información, se consideró que era violencia política, dejando como en punto suspensivo si habían sido los culpables de esta muerte agentes del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que lamentablemente, tanto, digamos, estos informes no lograron llevar adelante juicios contra ellos y gran parte de la información ha tenido que, no ha sido entregada públicamente. Posteriormente, a partir del año 2000 en adelante, se realiza el informe Balesch, que tiene que ver con la tortura, que la tortura había sido invisibilizada hasta ese momento, porque solamente se consideraban como violación de los derechos humanos los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Y ese informe Balesch, de la prisión política y tortura, constituyó un tremendo avance, porque evidentemente que ahí se fue develando que al menos cerca de 38.000 personas fueron, digamos, declaradas como personas que habían sufrido tortura y prisión política, de lo cual no significa que ese sea el total global, porque se supone que según organismos de derechos humanos, la gente que sufrió prisión política y tortura en Chile sobrepasa, yo creo, las 100.000 personas o más. Y yo lamento mucho que en el informe Vale también toda la información, digamos, más detallada esté ocultada durante los próximos 50 años, porque ese es un dato muy importante, muy relevante para ver lo que fue realmente la dictadura militar. Yo creo que la dictadura cívico-militar fue mucho más que un gobierno autoritario y una dictadura a secas. Fue evidentemente una dictadura que aplicó el terrorismo de Estado en primer lugar, aplicó una política de exterminio contra miles de chilenos. Con respecto a esto, se puede ahora realmente saber que de los primeros 3 meses de la dictadura cívico-militar, entre el 11 de septiembre del 63 a 31 de diciembre del 63, fueron ejecutados y desaparecidos más de 1.800 personas, que equivale a más del 50% de los 3.197 casos totales de violación de los derechos humanos. El haber ejecutado y desaparecido a 1.800 personas en 112 días, eso en cualquier parte del mundo se llama política de exterminio. Y eso es una situación absolutamente grave. Y yo creo que toda esta represión que hubo en Chile también tiene una visión prácticamente un Estado totalitario. Yo creo que los primeros 3 años, si es que no los 5, prácticamente en Chile la dictadura usó métodos totalitarios. Entonces, cuando sabemos hoy en día que la dictadura aplicó el terrorismo de Estado, aplicó una política de exterminio, utilizó métodos autoritarios
cometió crímenes de lesa humanidad, me parece que es como una situación lo más grave que ha habido en violación de derechos humanos. Yo creo que a partir del año 78, la dictadura, intentando crear las bases de la impunidad, el 18 de abril del año 78 promulgó la Ley de Amnistía General, que permitía que los autores y cómplices y encubridores de graves violaciones a los derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad no podían ser llevados a los tribunales. Entonces creó la Ley de Amnistía. Y esta Ley de Amnistía se mantuvo durante muchos años, impidió prácticamente que cualquier juicio de derecho humano fuera desestimado porque existía esta Ley de Amnistía. También la Constitución de 1988 de Pinochet permitió una cierta autonomía de la Fuerza Armada de lo que eran cualquier gobierno civil. Esta ley de amnistía, que es una ley de impunidad absoluta, favoreció entre 500 a 1000 responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Recién en el año 1998, justamente cuando Pinochet estaba preso en Londres, recién la Corte Suprema de Justicia chilena señaló de que no se iba a invocar digamos, la ley de amnistía para ver los casos de violación de los derechos humanos. Entonces ese es como un comienzo, de lo cual, digamos, se tuvo la posibilidad de presentar cientos de casos que estaban ahí archivados. Hay que hacer notar que es la detención de Pinochet en Londres, el 16 de octubre del 98, que permitió abrir las puertas para que efectivamente se pudieran, digamos, realizar miles de juicios que estaban pendientes y que se pudieron ahí concretar una serie de, digamos, de crímenes que estaban ocultos ahí. También se hicieron esfuerzos tremendos con respecto al tema de la impunidad, y de alguna manera el gobierno de la época planteó esta mesa de diálogo que permitió de que las Fuerzas Armadas se sentaran con abogados de derechos humanos para ver el paradero de los detenidos desaparecidos, de lo cual también eso fue, digamos, un fraude de cierta manera, porque las Fuerzas Armadas señalaron que habían tirado, no recuerdo si eran 200 o 400 cuerpos al mar, lo que en un corto periodo quedó, digamos, invalidado, porque muchos de los nombres de estos cuerpos que habían sido tirados al mar aparecieron después en tierra, en algunos, digamos, lugares que se encontraron restos humanos. Entonces eso digamos, permitió ver que esto era una farsa. Pero bueno, a partir de ahí se ha logrado un camino importante de lo que son los juicios y de crímenes de lesa humanidad. Y hasta octubre del año 2014 habían 279 ex miembros de Fuerza Armada y Carabineros que habían sido declarados culpables, pero solamente 75 casos cumplían penas de prisión, lo cual al final hace que actualmente, digamos, no recuerdo bien, creo que el 23% de todos los casos de violación de los derechos humanos han tenido sentencias finales. De un 100%, solamente un 23% han tenido sentencias finales. También, con respecto a lo que son los sobrevivientes de tortura, solamente el 0,58% ha tenido justicia final, de lo cual demuestra que en Chile, en tiempo de la dictadura, ha existido una tremenda impunidad, una absoluta impunidad. Por último, con respecto al tema histórico de la impunidad, de alguna manera los textos escolares hasta hace un par de años atrás todavía no se atrevían a hablar de que en tiempo de la dictadura habían violación de los derechos humanos. Hablaban de atropellos a los derechos humanos. De hecho, creo que no sé si hablaban de dictadura o de gobierno autoritario, pero eso ha ido cambiando. Lo que quiero decir con esto, que la lucha contra la impunidad no es solamente un tema jurídico, es un tema histórico, es un tema también ético, y yo creo que es fundamental que
que toda la ciudadanía y los movimientos sociales, y especialmente los grupos de derechos humanos y los familiares en general se unan para seguir avanzando en esto. Ahora, con respecto a lo que fue la rebelión popular, el estallido social a partir del año 2019 en adelante, se vuelve a repetir el patrón de impunidad absoluta que ha habido. Los casos que hay digamos, de violación de los derechos humanos, bueno, hay todavía no está una cifra clara de la cantidad de personas muertas durante el estallido. Se calcula que pueden ser entre 33 a 40 personas. Fueron miles de víctimas de heridas por proyectiles de armas automáticas o perdigones. Hay miles de personas que fueron detenidas, torturadas, que sufrieron tratos inhumanos, crueles y degradantes, incluyendo el abuso sexual. Y hay cientos de personas que fueron detenidas injustamente, sin juicio, y estuvieron 2, 3 años. De hecho, ahora acaba de salir libre un muchacho que estuvo 3 años preso por algo que no se cometió. Entonces, el tema de la impunidad no es un tema del pasado, es un tema del presente, y el tema de la impunidad, evidentemente, es algo muy grave, y especialmente en el último periodo, donde con el estallido social en Chile se utilizó una forma de represión política inédita en el mundo, y que Chile nuevamente vuelve a ser, digamos, como el creador de una nueva, de un nuevo mecanismo de represión, que es lo que fueron las heridas oculares. Según el informe anual del 2019 de Amnistía Internacional, del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, hubieron 347 casos entre el 18 de octubre al 30 de noviembre del 2019. Los casos más graves, como ustedes saben, son los casos de Gustavo Gatica y de Fabiola Campillay, que perdieron ambos ojos. En el caso de la actual senadora Fabiola Campillay, ella no solamente perdió sus 2 ojos, sino que también perdió el gusto y el olfato. Entonces, recién ahora, en el último, creo que este año, se ha podido procesar al ex capitán Maturana, uno de los causantes de esto, pero que todavía, como lo dice Alejandra Arriaza, estamos en veremos, vamos a ver qué pasa. Y quería, por último, señalar y terminar con lo siguiente. Bueno, entre otras cosas, el día 24 de agosto del 2020, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, y en este caso Rodrigo Bustos, que en esa época era miembro del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, hoy en día Rodrigo Bustos es el presidente de Amnistía Internacional, en esa época se presentaron nuevos casos de lo que fueron heridos oculares, y la cifra subió a 559 personas que habían sufrido heridas oculares. Entonces, esto es algo grave, y yo no sé de cuántos casos de los heridos oculares están en proceso o han sido formalizados, digamos, por estas cosas. Quería terminar con lo siguiente, y yo creo que el tema de la impunidad es un tema clave, digamos, en Chile y en el mundo, diría yo, porque en el año 2020, después del estallido, la 8ª sala del Tribunal de Alzada de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó y modificó la sentencia, la primera sentencia del caso de los 119 o la Operación Colombo. Yo creo que todo el mundo sabe que hubo este caso de los 119, que eran supuestos personas que habían muerto en Argentina, que habían muerto como ratones, como decía el titular de la segunda de la época. Y ahí hubo una primera sentencia donde condenó a un grupo de agentes de la DINA como responsables de esto. Sin embargo, en el año 2020, a finales del 2020, aparece esta revocación, este segundo fallo que absuelve a 30 agentes de la DINA condenados como cómplices y a 31 condenados como autores del secuestro de 16 militantes de izquierda, de un total de 119. Los culpables, los condenados, fueron 42 agentes de la DINA, de los cuales ninguno cumplirá la pena en cárcel, pues todos han sido beneficiados con la libertad vigilada o remisión condicional de pena.
los agentes beneficiados con estos fallos han sido altos agentes de la DINA, como César Manríquez, Pedro Espinosa, Miguel Krasnov, que fue uno de los grandes agentes de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann, que fue un general del ejército y uno de los jefes de la Benda Sexy o Irán 3037. De estos 42 condenados o agentes de la DINA, ninguno cumplirá pena de cárcel. Bueno, salvo porque ellos tienen otras penas. Evidentemente los que yo he nombrado están detenidos, pero gran parte de los otros agentes que participaron han tenido, digamos, no cumplirán pena de cárcel. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en cualquier minuto pueden haber estos juicios revocatorios. Y yo creo que por eso es que es tan importante que hay que mantenerse alerta, hay que ver que este es un país en el cual la impunidad se ha impuesto de todo punto de vista, y yo creo que con todo lo que hemos conocido, tenemos que estar atentos. Y fundamentalmente acá la única posibilidad de que esto no siga ocurriendo es a través de que la sociedad civil, de que los organismos de derechos humanos, que los movimientos sociales, que la comunidad en general, porque este no es un problema de los familiares, es de la comunidad en general, puedan, digamos, avanzar en estos planos. Yo siento que el Estado, como tal, no respeta el derecho internacional al cual ha estado suscrito. Chile ha firmado gran parte de todos los convenios internacionales y los tratados internacionales de los derechos humanos, pero lamentablemente no los cumple. Entonces, yo siento que aquí la impunidad está absolutamente arraigada en la sociedad chilena y, y claro, creo que hay que poner el tema en la orden del día nuevamente, movilizar al campo de los derechos humanos, a la sociedad civil. Yo lamento mucho lo ocurrido con lo que fue, digamos, el plebiscito de rechazo, en el cual se rechazó el plebiscito. Creo que la parte que tenía que ver con derechos fundamentales era, pero lo esencial para poder haber terminado con el plebiscito. Lamentablemente, digamos, el articulado de derechos fundamentales no fue aprobado porque tampoco no fue aprobada, digamos, la nueva constitución. Entonces, yo creo que más que nunca tenemos que hacer un esfuerzo y de mantener la lucha con respecto a los temas de verdad, de justicia, de reparación, no a la impunidad y la memoria histórica. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Elías, por tu intervención. Hemos dado entonces ya finalizada la ronda de exposiciones. Ahora pasamos a hacer preguntas. Bueno, hay varios temas aquí que se desprenden. Tal vez situar los que son ejes vertebrales para poder aprovechar, digamos, el tiempo y otorgamos entonces la palabra. Si los que están aquí en el Alejandra panel tienen Riesa. alguna pregunta, Gustavo, Jaime. No, que se refiere a Alejandra Arriaza en su segundo turno a los temas que le quedaron pendientes. Solamente. Gracias, Gustavo. Bueno, Muy bien. son muchos los temas que me gustaría abordar. Sin embargo, creo que es importante complementar lo que ha dicho Alejandra y Elías, que la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos es un tema grande que estamos viviendo, que lo estamos sintiendo día a día y que en definitiva es una nueva bofetada que nos da el Estado a cada uno de nosotros. Porque cuando existe impunidad frente a crímenes que han sido cometidos por agentes del Estado, nuevamente el Estado nos golpea directamente cuando no hace justicia y no cumple con sus deberes. Por lo tanto, es una nueva transgresión a la violación a los derechos humanos directamente a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en su conjunto. Porque cuando empezamos a perder la confianza en las instituciones, es algo grave. Nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, nos sentimos vulnerados y todos nos sentimos igual, porque este tema nos afecta a cada uno de nosotros, nos afecta directamente a nuestra vida cotidiana, porque claramente no nos sentimos protegidos por un Estado que debería hacerlo. El Estado vulnera nuestros derechos y nuevamente nos deja solos y nos da vuelta a la espalda y protege muchas veces
a los victimarios. Y es más, creo que es tan grave esta situación porque no solamente nos sentimos protegidos, porque vemos que los juicios que hemos logrado llegar a término, como los que mencionaba antes, donde condenan a un ex capitán, siendo que había un piquete completo. Ahí alguien dio la orden de disparar, otro disparó, y luego todos arrancaron y dejaron a Fabiola Campillay en el suelo. Y si no es por la acción de sus vecinos, habría muerto. Por lo tanto, aquí hay responsabilidad de mando. Alguien da la orden, alguien no impide que esto vuelva a suceder, y por lo tanto también hay responsabilidades de los altos mandos que incrementan la compra de armas, que no paran este brutal crimen que cometen, y más aún se protegen, se tapan. Y también hay responsables civiles, porque recordemos que las Fuerzas Armadas y de Orden deberían estar sujetas al poder civil. Entonces creo que la impunidad debemos trabajar y frenarla en todos sus ámbitos, donde cada uno de los responsables, no solamente el autor directo o mediato, sino que también el autor indirecto, intelectual y todos los responsables tengan una sanción. Creo que va a ser la única forma en que podamos efectivamente avanzar. Y por otro lado, creo que es indispensable que las Fuerzas Armadas y de Orden tengan una refundación, porque no pueden seguir bajo la doctrina de la seguridad nacional, donde el enemigo interno somos los ciudadanos. Es el pueblo, en definitiva, quienes ellos nos ven como un enemigo poderoso y nos atacan. Por lo tanto, mientras esa instrucción y esa formación no cambie y sea la base, los derechos humanos de su formación, vamos a volver a repetir esta historia. Por lo tanto, creo que la impunidad tenemos que abordarla no solamente desde la comunicación, desde los tribunales de justicia, sino que también en la formación y en la educación de todos. Muy bien, muchas gracias. Antes de pasar a las otras temáticas, tal vez hacer un comentario ahí de que en este escenario del negacionismo que hay, también aparecen figuras que son un poco ambiguas, donde se escudan todos los que están involucrados. Llámese agentes del Estado, llámese personeros del gobierno, a propósito de la Brigada de Prevención o de Supervisión de los delitos que vulneran los derechos humanos, que es la misma que tiene que ver con los delitos de las víctimas del golpe de Estado del 73, como las que tienen que ver con el estallido social. ¿Entendí eso? Ahora, la pregunta es, ¿acaso cuál poder del Estado se está escudando en la supuesta autonomía de los poderes del Estado para no actuar? Porque el Ejecutivo, como tú dices, no está actuando, o no reconoce, o ha sido lentísimo, y el tiempo está en contra de los derechos humanos. Y por otro lado, también los agentes del Estado se escudan detrás de ese escenario. Entonces ahí sería bueno tal vez eh, vincular eso con una situación que tiene que ver con el soporte jurídico, si es que existe algo ahí para poder hincarle el diente, digamos. No sé si me explico. Preguntaba. Puede ser que Alejandra Holzapfel pueda responder. Uh-huh. Oh. Yo creo que es necesario avanzar en justicia y esclarecer la responsabilidad que que tuvieron los altos mandos de Carabineros durante el estallido. La gente normalmente sale a las calles por verdad, por justicia, por garantías de no repetición, en un país en que se dice que estamos en democracia. Pero sacar a más de 25.000 carabineros a la calle es provocarnos. A miles de personas que quisieron conmemorar ahora en una conmemoración pacífica este 18 de octubre, a los cientos de torturados, mutilados, y esta presencia de carabineros realmente nos violenta profundamente. Si nos mandan una enorme cantidad de carabineros a la calle, que fueron los mismos por lo que lamentablemente tenemos que conmemorar con tanto dolor un 18 de octubre. Pensábamos que con este gobierno iban a avanzar mucho más rápido todas las querellas, íbamos a tener pronta respuesta y lamentablemente no hemos tenido esta anhelada justicia.
En varios de los casos más recientes hemos visto cómo algunas prácticas nefastas de los policías de manera vergonzosa se han repetido una y otra vez, aparte del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, el encubrimiento y la defensa institucional se han ido instalando como una lógica habitual. Por cierto, el respaldo incondicional de las autoridades de gobierno a carabineros también es una praxis peligrosamente instalada que impide que realmente se radiquen procedimientos contrarios a los estándares internacionales de derechos humanos. Estos son solo algunos casos de violencia policial. Sin duda, hay muchos más. Y lamentablemente la lista de víctimas va cada vez más en aumento porque la impunidad permite que así sea. Y así cada asesinato u otro tipo de brutalidad policial no parecen suficientes como para marcar un antes y un después en el país. Ahora, si consideramos lo ocurrido tras el estallido social, vemos cómo el accionar policial respaldado por los mandos de la institución y las autoridades gubernamentales nos mostró una vez más su lado más cruel e inhumano. Yo creo que tenemos que seguir luchando contra la impunidad. Es una tarea que tenemos pendiente de seguir cada día y seguimos en esta lucha, llevamos toda la vida luchando en realidad, pero parece que tenemos para rato. Así Me quedo es. ahí. Muchas gracias, Alejandra. Elías, en esta segunda vuelta, entonces, 5 minutos tenemos para poder después hacer los desgloses. ¿Mm? Adelante. El teléfono, micrófono. Solamente que estoy muy de acuerdo con lo que dicen las dos Alejandras. Y yo siento que el tema de la impunidad, como el tema de violación de los derechos humanos, hay que encararlo de una manera absoluta. Yo creo que aquí hay que movilizarnos como nos movilizamos en tiempo de la dictadura también. Ahora, creo que el movimiento de los derechos humanos en tiempo de la dictadura fue el movimiento más importante que hubo, que gracias a ese movimiento yo creo que logramos terminar con la dictadura. Eh, eh, es un movimiento absolutamente respetado, legitimado, y yo creo que ese movimiento hay que organizarlo de nuevo, hay que movilizarlo y avanzar en lo que son todos los temas de verdad, justicia, reparación, contra la impunidad. Y hoy en día hay un fenómeno que está ocurriendo en Chile, y que no solamente de Chile, sino que del mundo entero, que es este fenómeno de lo que se llama el revisionismo histórico y también el negacionismo. Yo creo que ahí hay que poner mucho cuidado con eso, porque estamos asistiendo en Europa a una subida de los movimientos políticos de ultraderecha y neofascista, lo que está pasando en Italia, que ganó una mujer neofascista, digamos, en Suecia acaba de ganar un partido de ultraderecha, ¿para qué decir en el resto de los países de Europa? ¿Para qué decir Trump, el discurso que tenía? ¿Para qué decir Bolsonaro? ¿Y para qué decir Kast acá en Chile? ¿Y para qué decir Milei en Argentina? Entonces, eso tenemos que ver de que hay una subida de estos movimientos negacionistas que se ríen de los derechos humanos, porque ellos tienen el planteamiento que los derechos humanos defienden a los delincuentes. Aquí en Chile la derecha y la ultraderecha vienen con ese discurso de hace mucho tiempo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, estar preparados. Por ejemplo, en Chile se estaba discutiendo una ley contra el negacionismo, la cual finalmente no se ha llevado a cabo. Entonces, es importante que estos temas no los veamos como un tema del pasado, son temas actuales. Eh, Creo que aquí también hay una responsabilidad de los medios de comunicación, pero claro, están absolutamente controlados por el Mercurio, la Tercera y algunos otros medios, y tienen un discurso absolutamente único en los cuales el tema de los derechos humanos no es visibilizado. También, de alguna manera, digamos, los partidos políticos actuales, yo creo que en general no tienen un planteamiento claro con respecto al tema de los derechos humanos. Antes yo creo que tenían un planteamiento más concreto. Hoy en día como que ven el tema de los derechos humanos como algo importante, pero no tan importante como lo que era antes. Yo creo que hay que retomar eso.
Pero aquí lo más importante es que la sociedad civil, la comunidad en general, eh, los organismos de base puedan trabajar, levantar nuevamente el tema de los derechos humanos. Yo siento que estamos en un momento de mucha indefensión de los ciudadanos en general, porque acá las empresas, el Estado o los grupos dominantes le ponen el pie encima a la gente, y no solamente un problema de violación de los derechos humanos concreto real, aquí se sobrepasa todo lo que es el tema del medio ambiente. Acá cualquier persona que tenga cierto poder hace lo que quiere, y se está dando una situación de inseguridad tremenda en el cual acá la derecha tiene el discurso de que falta mayor seguridad, etcétera, etcétera. El tema yo diría que es mucho más complejo que esto, y el tema de la seguridad es un tema que hay que enfrentarlo con una visión de derecho humano. Aquí la solución al tema de la delincuencia, de la inseguridad, no es el tema de tener más policías, más cárceles, es un tema en el cual tiene que haber una mayor equidad social, que la gente tenga, digamos, una mínima posibilidad de sueldos de mejor calidad. Yo creo que esa es la mejor política contra la delincuencia, y contra, digamos, todo lo que es una situación que estamos viviendo de inseguridad total. Entonces, yo siento que ahí tenemos que movilizarnos un poco más, tenemos que volver a debatir, digamos, a discutir estos temas. No podemos perder de vista lo que es el proyecto que teníamos del plebiscito. Yo creo que hay que nuevamente empezar a trabajar por un nuevo, digamos, constitución política, una constitución amplia. Yo creo que se avanzó bastante con lo que fue el proyecto de la nueva constitución anterior, y hay que ver ahora cómo seguimos adelante. Y dentro de la nueva constitución, evidentemente el tema de los derechos humanos es fundamental. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, estamos culminando ya. Solamente antes de despedirnos de una serie, digamos, de entrada, porque aquí vienen una serie de temas que vamos a tener que seguir conversando seguramente, porque esto es complejo, es profundo, y cada aporte siempre es una luz para lo que viene después. Me quedaría así con algunos tips, así como para que las personas que nos están viendo puedan también generar en algún momento su consulta. Bueno, me parece súper importante lo que han planteado acá desde el punto de vista jurídico, y también de que estamos frente a una cultura que tiene que ver con la cultura de la impunidad, y que sin duda para poder hacer cambios dirigidos respecto a ello tenemos que ponernos de acuerdo, y un poco dentro de lo que ustedes plantean, digamos, no quedarnos callados. Aquí lo que hay que hacer es justamente, bueno, recordar también de que nuestras Fuerzas Armadas fueron entrenadas en las escuelas de las Américas durante toda la dictadura, que ese entrenamiento después siguió incluso en gobiernos de la Concertación, y también las cúpulas parlamentarias también están involucradas en este juego, digamos, de poderes fácticos, digamos, que existen. Así como en esta película de Argentina, donde ellos tuvieron la posibilidad de hacer lo que hicieron en el 85 porque habían perdido la guerra de las Malvinas, si no estarían iguales que nosotros. Pero han avanzado y todos los ejemplos son útiles. Yo tengo la impresión de que a pesar de todo lo negativo que hemos vivido, este proceso de rebelión popular que todavía no termina, de alguna manera nos ha alumbrado para seguir un camino que está empezando, y que no es un estallido, que no es una luz que se prendió y que se apagó, sino que es algo que está ocurriendo todos los días, y es cuestión de estar atentos y poder ver más allá de lo que nuestros ojos puedan visualizar. Así es que las puertas están abiertas. Por supuesto que hay que trabajar con la tipificación de los delitos que plantea Alejandra. Me parece que eso es súper importante. Y bueno, admirable tu valentía, Alejandra. Yo creo que, o sea, es importante que existan aportes desde esa perspectiva, no solamente desde el punto de vista analítico, sino que también de cómo uno también es capaz de involucrarse desde todos los ámbitos. Aquí hay un tema transdisciplinario, y yo creo que eso es lo que es nuestra riqueza, y yo creo que para allá tenemos que apuntar los fuegos. Así que le agradezco la participación de todas, de todos, y a todos los que colaboraron también con nuestra organización. Muchas Ofrezco gracias. la palabra.
Un Bueno, saludo del... agradecer esta invitación y por sobre todo no desanimarse. Yo los invito a que sigamos activos, que no nos soltemos las manos, como dijimos hace 3 años atrás, con mucha fuerza. Somos muchos, no hemos ganado nada aún, todas las demandas son válidas, todos los gritos que escuchamos en las calles a lo largo de nuestro país son demandas válidas y vigentes, y por lo tanto hay que seguir trabajando en contra del olvido, en contra de la impunidad, pero por sobre todo a favor de lo que queremos construir. Y por eso creo que es muy importante que sigamos movilizados, no olvidemos a nuestros caídos durante el estallido. Hay una actividad el próximo sábado, que me imagino que van a dar ustedes los detalles, los cuales invitamos a que todos puedan acompañar a aquellas familias que perdieron a seres queridos, muy queridos, en el contexto de la revuelta social, porque nadie está olvidado. Así que sigamos trabajando. Muchas gracias, Alejandra, por tus palabras. Cierto que el sábado 12 entonces es un encuentro recordatorio para las casi 40 personas que perdieron la vida durante el proceso de rebelión popular del 18 de octubre del 2019 y, y después, y hasta mucho tiempo después. Y también es importante que no solamente lo veamos como un recordatorio desde el punto de vista de la falta de nuestros de los caídos, sino que también es un momento político muy importante porque, como acá se plantea, todavía no hemos terminado un proceso que se inició y yo creo que tenemos que estar ahí en conjunto los que podamos estar para apoyar también esa alternativa. Bien. Bueno, yo también agradezco esta invitación y me despido solamente diciendo que luchar contra la impunidad es no permitir que se paseen libremente por las calles de nuestro país los responsables de los crímenes cometidos en contra del pueblo. Luchar contra la impunidad es lograr que el pueblo movilizado libere al pueblo encarcelado. Luchar contra la impunidad hoy día es oponerse a cualquier intento de negociación en materia de derechos humanos. Luchar contra la impunidad es impedir una salida política pactada en beneficio de los patrones, de los ricos y en perjuicio de los intereses del pueblo. Somos resistentes, somos luchadores sociales y seguiremos esta lucha hasta el final. Gracias. Muy bien. Yo lo que quería decir, muy cortito, es que estamos viviendo momentos bien difíciles en general, y no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Y yo diría que no hay que perder de vista en esta lucha por los derechos humanos, contra la impunidad, por el negacionismo, contra el negacionismo, no hay que perder de vista el contexto histórico-social que estamos viviendo ahora. Yo siento que en los últimos años el modelo capitalista, la economía capitalista y el modelo neoliberal en particular, está en una crisis profunda. Yo creo que este modelo neoliberal, que no solamente fue el laboratorio en Chile, sino que existe en el mundo entero, está en una tremenda crisis. Yo creo que hoy más que nunca se ve que hay mayor pobreza, mayor violencia, mayor, digamos, delincuencia, problemas de migración a nivel mundial. Tiene mucho que ver con este modelo neoliberal que han implantado en el mundo entero. Por lo tanto, hay que estar muy atento a esto, porque esto me hace recordar un poquito lo que estaba pasando antes de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y el miedo que yo tengo, y justamente por eso que es tan importante este momento, es que aquí se levante el fascismo o la ultraderecha o digamos, o grupos de neofascistas y que puedan tomar mayor control de lo que ya tienen. Entonces yo creo que hay que tratar de ver que ese es un peligro, porque probablemente la única salida que tiene el modelo neoliberal actualmente son salidas de fuerza, son salidas autoritarias, y para ello el fascismo es una solución, o la guerra. Entonces hay que estar atentos, hay que unirse, hay que buscar formas de lucha diferentes, no permitir que la ultraderecha siga avanzando en América Latina y en el mundo. Lo que ha pasado en Brasil es muy preocupante.
Ahí hay una serie de situaciones que vienen dándose de mucho tiempo atrás, y ese modelo no puede seguir más adelante en América Latina. Entonces hay que estar atento a la unidad, la lucha por los principios de justicia, los temas de derechos humanos contra la impunidad son fundamentales. Y yo creo que el pueblo se puede unir en torno a eso. Y aunque en el plebiscito de salida tuvimos un rechazo, seguir avanzando. Yo creo que ese rechazo no refleja que la gente esté en contra de una nueva constitución, sino que en contra de algunas prácticas políticas en general. Así que seguimos adelante avanzando en esto. Gracias. Muy bien. Muchas gracias entonces a todas, a todos. Nos encontramos entonces en un próximo encuentro. Le agradecemos mucho su participación, su aporte y esperamos que estemos comunicados para lo oportuno. Listo. Gracias, nos vemos. Nos Chaito, que estén despedimos bien. entonces. Chao. Hasta luego. Chao, Chao. chao. Gracias, nos Que estén vemos. bien. Un gusto.